Hoy vamos a estudiar la cuarta lección del libro de Abdías, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, pero un libro maravilloso, extraordinario, que el Señor puso aquí para que nosotros estudiemos. Vamos a estudiar el Dios que juzga al soberbio. Vamos a abrir Abdías en el único capítulo que tiene, los versículos 15 y 16. Vamos a hacer un repaso muy breve de lo que hemos venido estudiando en las últimas 3 lecciones. Isaac, el hijo de la promesa, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. De Esaú vino la nación de Edom, con M, y de Jacob, usted conoce la historia, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, la nación israelita. Y es interesante la historia porque desde pequeñitos, en el vientre de Rebeca, estos 2 hermanos se peleaban y crecieron peleándose, ¿sí? Se hicieron mucho daño entre ellos y lamentablemente, hermanos queridos, Edom tuvo un problema muy grande con su hermano Israel, y es el problema del rencor. Sí, queridos hermanos, el rencor hace mucho daño a las familias y a la iglesia. Edom mantiene una actitud de soberbia contra Dios y contra su hermano. Cuando una persona está enojada, sus pensamientos solamente en la venganza, pues se pone muy terca. Y así estaba esta persona, este grupo de personas que es Edom. Edom no quiere arrepentirse. Nosotros miramos la historia bíblica y Edom permanece soberbio. No quería perdonar a su hermano. Hoy mismo estoy convencido que hay muchas personas con esa misma actitud, lamentablemente. Por eso usted encontrará en las notarías, en los juzgados, personas peleándose por bienes materiales, son hermanos, pero en juicios y en problemas. Lamentablemente, esa mala actitud existe, incluso a veces en las mismas congregaciones. Jacob se portó muy mal. Lo miramos y miramos cómo Jacob es reprendido de parte de Dios. De hecho, usted encontrará los profetas menores y todos ellos hablan de una reprensión muy fuerte para Jacob. Pero aquí, el libro de Abdías presenta pues una reprensión y un juicio para Esaú, el rencoroso, aquel que está siempre enojado con su hermano. La soberbia le impide a Edom arrepentirse. Y las personas hoy en día están con mucha soberbia y esa soberbia les impide acercarse al Señor. La soberbia hizo que Esaú maltrate a su hermano en muchas ocasiones. En la historia judía, ya lo vimos en las primeras lecciones, miramos cómo Esaú pues está tan dolido con su hermano, que viene con muchos daños para su propio hermano. No le importa que sea de su propia sangre, que su padre sea Isaac, no le importa nada de eso, sino que decide voluntariamente actuar con soberbia. Es muy probable que si usted tiene un problema contra otra persona, luego de haber estudiado las lecciones anteriores, decidió perdonar y ya no guardar rencor. Y en este caso, pues, hermanos queridos, estaríamos muy contentos por decidir ya arreglar las situaciones. Muchas personas tal vez estuvieron muy enojadas con sus padres, o con sus hijos, o con sus hermanos, o con sus hermanos de la iglesia. Y bueno, Dios nos llama a hacer las paces,
a perdonar. Hay veces que ya no podemos hablar con esas personas porque probablemente son muy peligrosas o tal vez ya fallecieron, pero la decisión es lo más pronto posible, no guardar rencor y decidir perdonar. En estos dos versículos vamos a estudiar y vamos a ver una característica del carácter de Dios. Vamos a conocer a Dios más profundamente. La pregunta para usted en esta noche es, ¿qué piensa usted de Dios? Cuando se le viene a la mente Dios, ¿en qué concepto le tiene a Dios? Muchos hemos elaborado una idea muy equivocada acerca de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas personas piensan que Dios no castiga, que Dios no juzga. Y de hecho, vamos a encontrar en esta tierra muchas personas que piensan que Dios no los está mirando, que Dios está mirando a otras personas, pero no a ellos, y viven una vida como si Dios no existiese. Hermanos queridos, eso ha provocado que en las sociedades haya personas que no tienen temor a Dios. A mí me preocupa muchísimo los jóvenes de la iglesia. ¿Qué están pensando los jóvenes de la iglesia? Mire, lo que dicen, cómo actúan, bueno, probablemente digan, yo cuando esté más grande, cuando esté más viejo, me voy a arrepentir de todo eso. Pero si entendiesen los jovencitos que Dios los está mirando, eso se llama temor. Si entendiesen que el Dios eterno, todopoderoso, está mirando todas las cosas, creo que se cuidarían mucho de hacer muchas cosas malas, a escondidas. Porque generalmente el pecado se hace a escondidas de los padres, a escondidas de los hermanos. Sí, queridos hermanos, debemos tener una idea correcta acerca de Dios. Dios también castiga. Dios juzga, amados hermanos. Y el Señor está siempre dispuesto a perdonar. En Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Gracias a Dios tenemos este Dios eterno y compasivo, que puede perdonarnos, que puede retener el enojo contra nosotros, porque tiene mucha misericordia. Mire Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino. Esto es lo que dice Dios. Y el hombre inicuo sus pensamientos, su forma de vivir, lo que está en su mente. Y este es el mandamiento, hermanitos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué le parece el Dios de la Biblia? Es un Dios muy amoroso, misericordioso, compasivo con nosotros. Pero hay que tomar una decisión. ¿Qué decisión debe tomar el hombre? Pues hacer un compromiso de cambio. Se llama arrepentimiento. ¿Cómo sé que una persona está arrepentida? Sé que una persona está arrepentida cuando empieza a cambiar sus pensamientos. Cuando sus pensamientos están en Dios y en hacer las cosas correctamente. Hermanos queridos, debemos cambiar nuestro camino. El camino que el hombre decide hacer probablemente le parezca bien, pero el camino de Dios es el mejor camino. El arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentirnos. Es una decisión que debe tomar todo hombre. Cuando hacemos lo mismo que Edom, hermanos, tendremos que encontrarnos con un Dios que es juez. Sí, querido hermano, hay dos decisiones entonces. Podemos decidir arrepentirnos y dejar el mal y tener
pensamientos renovados, o podemos tomar una decisión como Edom, como Esaú. Esa decisión es permanecer en esa vida sin arrepentimiento. Y lamentablemente, hermanos queridos, para todo aquel soberbio, Dios es un juez justo. Y quiero mostrarle en esta noche al Dios justo, al Dios que es juez. Así que póngase cómodo porque vamos a hablar acerca del día de Jehová. En la clase anterior vimos los 8 no debiste. ¿Se acuerda? Versículos del 12 al 14. Es interesante que Edom pensaba que lo que hacía está correcto, pero se encontró con un Dios que estaba mirando todo. No debiste, le dice el Señor a Edom, haber mirado a tu hermano que estaba siendo destruido y no hacer nada. Son 8, pero estoy resumiendo, hermanitos. No debiste alegrarte de la desgracia y de las angustias y sufrimientos de tu hermano, porque Edom se burló, se burló de la calamidad. Y no solamente eso, aprovechó el momento y entró a la ciudad, al medio del pueblo, y empezó a robar los bienes de su propio hermano. Cuando era atacado Israel, empezaron a huir la gente como en las guerras. ¿Y sabe qué pasó? A los que escapaban, Edom los mataba. Y no solamente eso, sino que atrapó a algunos y los entregó a su enemigo, el mismo hermano, de la misma sangre. Imagínese usted. No debiste, dijo el Señor, no debiste. ¿Por qué? Versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y se engullirán y serán como si no hubieran sido. Estos versículos vamos a analizar en esta noche. Por eso quiero darle un consejo a todo hombre y a toda mujer. No conviene en ninguna manera oponerse a Dios. No le conviene al hombre ser soberbio, pues si alguna persona hace algo con soberbia, ultraja a Jehová, ¿se acuerda? Eso ya lo vimos en la lección número 1 y en la lección número 2. Cercano está el día de Jehová. Cercano, lo dice el versículo 15. ¿A qué se refiere, hermanos queridos? El día de Jehová es una de las referencias en el Antiguo Testamento muy amplia que nos enseña que el Señor juzga al hombre. No solamente sucedió el juicio con Edom, sino con todas las naciones. Lo dice el versículo 15, sobre todas las naciones. Es decir, que el Señor es justo en todos sus caminos. El día de Jehová es una advertencia para todos. Aquellos que no son cristianos, aquellos que sí lo son, para todos. Para que entendamos que toda persona debe rendir cuentas a Dios. Sí, algún momento nos vamos a encontrar delante de Dios y vamos a darle cuentas. Mire, Isaías capítulo 13, versículo 9. Y quiero que piense en aquel Dios amoroso, misericordioso y compasivo. Pero en el versículo 9 le quiero mostrar el carácter de Dios. ¿Quién es Jehová? Jehová es un Dios justo. Hermanos queridos, ¿cómo actuará el Dios justo con los pecadores? Bueno, leamos mejor versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene. ¿Y cómo es ese día?
terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella ¿a quiénes? A sus pecadores. Sí, hermanito querido, todo pecador debe temblar ante la presencia del Señor, porque Él es juez, y Él es un juez justo. El día de Jehová. Isaías capítulo 13, versículo 11. Piensa en el día de Jehová, cuando Dios hace justicia. Dice allí, y castigaré al mundo, a todas las personas, toda persona, por su maldad. ¿Cuál es el pago del pecado? ¿Cuál es el pago de la maldad? Es el castigo. Y a los impíos por su iniquidad. ¿Por qué Dios castiga al impío? Por sus obras, por lo que hacen. Y dice el texto después del punto y coma, y haré que cese, mire esto, póngale mucho cuidado a lo que dice el texto, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Los soberbios son arrogantes, lo saben todo, no quieren ser reprendidos por nadie, son muy altivos, son soberbios, y el Señor parará al soberbio. Muchos soberbios no son parados, no son detenidos, para entender mejor, pero el Señor los va a detener. No solamente eso, dice ahí el texto al final, la última frase, y abatiré la altivez de los fuertes. Edom se creía muy fuerte, como muchos soberbios hoy en día, muy ricos, muy poderosos, muy altivos. Aunque son muy fuertes, serán abatidos por el Señor. Mire el capítulo 2, versículo 11 del mismo libro. La altivez de los ojos del hombre será abatida, otra vez. Y la soberbia de los hombres será humillada, bajada. Lo estudiamos ya en la lección número 2. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos, no de paz, no de amor, no de misericordia, no, aquí es juez. Porque el día de Jehová de los ejércitos, listo para la batalla, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios es justo, amado hermanito, hermanita, amigo que nos está escuchando. Hay un Dios que está mirando todo. Espero que me esté poniendo atención, porque esto debemos conocerlo todos. El deber de los predicadores, que estamos anunciando el Evangelio, los mandamientos de los apóstoles y los principios bíblicos, es mostrar a todos los cristianos de la Iglesia de Cristo y además a toda la gente que tenemos este Dios, el Dios que juzga. No podemos engañar a las personas y decirle, mira, Dios es amor, Dios es misericordioso, vive como quieres. Cáete, levántate, practica, experimenta y levántate y Dios te perdonará. No podemos engañar a la gente. No podemos engañar a la gente y decirle, si tú te arrepientes en el último momento de tu vida. No, hermanitos queridos, hoy mismo hay que cambiar. Pero quisiera cambiar, pero lo voy a hacer así como el ladrón de la cruz en el último momento. Tendría que estar crucificado también usted. Sí, querido hermano, Dios es justo. Dios es justo. Él es un juez justo y debemos entenderlo así. Dios tiene un justo juicio. Mire lo que dice el versículo 15 en la segunda parte. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En la Biblia, hermanos queridos, póngame mucha atención.
En la Biblia, el malo nunca es considerado una víctima. Nunca. Solamente en este mundo encontramos injusticia. Mientras hay niños que sufren de desnutrición, hay muchos ladrones que comen desayuno todos los días, desayuno, almuerzo y merienda. Y hay niños que no pueden comer porque somos injustos, porque las sociedades son injustas. Decimos los derechos humanos y no somos justos con todas las personas. Vemos cómo se mata a los bebés en el vientre de sus madres, mientras tanto los violadores siguen vivos y siguen libres. No hay justicia en este mundo, amados hermanos. Se le dice al culpable, se le dice al violador, al ladrón, se le dice a la persona pecadora, se le dice pobrecito, porque no hay justicia en este mundo. Es que no tiene la culpa de ser así, es que él está traumado, es que él tiene problemas psicológicos. Pobrecito, le llama a este mundo, al pecador, al culpable, al asesino. Es que tiene un trauma. Hermanos queridos, en los 1189 capítulos de la Biblia, en los 31.103 versículos de toda la escritura, nunca dice que el pecador es una víctima. ¿Por qué? Porque Dios es justo, nuestro Dios es justo. En Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y mira lo que dice aquí, como lo dice también en la ley, en Números y en Éxodo, en los 10 mandamientos: no tendrá por inocente al culpable. En el justo juicio de Dios, Él no puede declarar a un culpable por inocente. No lo hace porque es justo. La retribución por el pecado, mire hermanitos, se manifiesta. Es un principio que vamos a encontrar en toda la Biblia. Aparece allí en el versículo 15 la palabra recompensa. En el idioma original, en el hebreo, dice gemul. ¿Y qué significa? Lo merecido por las obras. Es decir, que Edom iba a recibir su merecido. Esaú está recibiendo el mal que él mismo había hecho. Qué increíble. Bueno, eso lo dicen algunos libros del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 3, versículo 11. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Sí, querido hermano, aquella persona que decide hacer lo malo tendrá su recompensa. Lo dice también en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, porque tal vez haya por allí un vivo que piense que está haciendo las cosas y nadie le esté mirando. Dice ahí: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar al Señor, no podemos burlar al Señor, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted sembró odio en su familia, va a recibir eso. En Abdías capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. ¿Se acuerda cuando estaban Israel atacados? Llegaron los edomitas y allí se burlaron y tomaban vino mirándoles a ellos cómo sufrían. ¿Y sabe qué hacían? Se burlaban de la desgracia de su propio hermano. Beberán continuamente todas las naciones. Beberán y se engullirán y serán como si no hubieran sido. Las naciones iban a hacer lo mismo. Ellos pagaron el mal que hicieron
de la misma forma. En Ezequiel capítulo 35, versículo 15 dice, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, de tu propio hermano, porque fue asolada, así te haré a ti, dice el Señor. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová, el juez justo, pagando al malo. Piense lo que está pasando. Quiero mostrarle algunos ejemplos, porque esto es un principio bíblico que va a aparecer en toda su Biblia. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Los egipcios empezaron a matar los niños ahogados, ¿se acuerda? O sea, empezaron a matar ahogando a los niños. Los echaban en el río para que mueran. ¿Y sabe cómo murieron los egipcios? El ejército de esos soldados que mataron a los niños iban detrás de los israelitas. El Señor pasó como si abrió el mar como si estuvieran en una tierra seca y pasaron los israelitas. Pero cuando se dispusieron a pasar los egipcios, ¿qué pasó? El mar regresó a su lugar. Sí, queridos hermanos. ¿Y cómo murieron los egipcios? De la misma manera en que mataron a los niños, ahogados. Hermanos, amados, tenemos un Dios justo. Quiero ponerles otro ejemplo. ¿Se acuerda de los babilónicos? ¿Se acuerdan cómo echaron en injusticia, echaron a Daniel al horno de fuego? ¿Cómo murieron aquellos? ¿Se acuerda cómo murieron? Murieron con fuego. Sí, querido hermano, Mateo capítulo 7, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medida. El juicio es propicio. En Romanos 12, 19 dice, hermanos, y esto es un consejo para usted, para que usted no se meta en problemas con el Señor, no os venguéis vosotros mismos. ¿Le hicieron daño? Perdone. Pero es muy ofensivo lo que me hicieron, perdone. Es que cuántos años he sufrido con mi propia familia, perdone, perdone. No se vengue usted misma, no se vengue usted mismo. Amados míos, dice el texto, sino dejad lugar a la ira de Dios, es decir, dejen es el trabajo de Dios. Dios es el juez justo, porque escrito está. ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si usted pensó en dar retribución a lo que le hicieron, piénselo dos veces. ¿Por qué? Porque estaría tomando el lugar de Dios. Deje el juicio para el Señor. Es el consejo de parte de Dios. Hay un día final en el que todos vamos a ser juzgados. En Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿y qué va a decir el Señor? En aquel día final va a decir esto, está con letras rojas en su Biblia, porque son palabra del Señor, de Jesucristo. Apartados de mí, va a decir el Señor. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nota cuál es el papel del Señor Jesús. Bueno, le quiero aclarar algo. Si hay alguien que vino por primera vez, quiero presentarle al Señor Jesucristo que conocemos todos. El Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5. Él es el mediador. Él nos puede llevar a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para salvarnos. Él nos dio esperanza de vida eterna. Pero en el día final, en el día del Señor, en el día del juicio, Jesucristo ya no va a ser abogado, ya no va a ser mediador, va a ser el juez justo y va a castigar al malo con infierno. ¿Y sabe qué? El Señor nunca pensó
en nosotros para que vayamos allí, al infierno. ¿Por qué? Porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros, no para el ser humano. Pero lamentablemente los soberbios, los malvados, los pecadores irán a ese mismo lugar. Así que le invito a acercarse al Señor Jesucristo, que es el mediador entre nosotros y Dios. No espere, porque en el día final Él será el juez. La conclusión. Dios es justo. Dios es justo y conozca al Dios justo. Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 11. Y con mucho respeto a todos mis hermanitos queridos que están conectados y al oyente, tal vez en Facebook, en Zoom, escuche la palabra del Señor. Es una exhortación de parte de Dios para todos nosotros. Aquel hombre, aquella mujer que no quiere arrepentirse. Escuche esto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, pensemos. ¿Conviene arrepentirse? Pues sí, nos conviene a todos, porque Dios es justo. Mire, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que cada uno va a ser juzgado individualmente. Cada uno va a tener su propia recompensa. Yo no puedo decir, yo me voy al cielo porque mi mamá es buena o porque mi papá es bueno. No. Ni tampoco porque mi esposa es buena, ella siempre iba a la iglesia. No, hermanos queridos, cada uno va a ser juzgado. Y mire la recompensa del versículo 7, vida eterna, es decir, vivir eternamente con el Señor en los cielos, ¿a los qué? ¿Cuáles son estos que van a tener vida eterna? Perseverando en bien hacer, ¿y qué buscan? Buscan gloria y honra e inmortalidad. Usted puede ser uno de estos, en que quiere perseverar en hacer las cosas bien, en que quiere perseverar para tener gloria, honra e inmortalidad en los cielos. Pero lamentablemente, aquella persona que no se arrepiente, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Son aquellas personas que uno se les está hablando de Dios, pero empiezan a contradecir todo, es que no, Dios no puede ser así, pues así lo es. Dios es así, es juez. ¿Y sabe qué pasa con esas personas? Como son soberbias, como lo hemos visto, no van a obedecer la verdad. Siempre están escuchando, siempre están oyendo, pero no quieren obedecer la verdad. ¿Por qué? Porque ellos obedecen a lo contrario, sino que obedecen a la injusticia. Mira, hermanitos, versículo 9. Póngale mucho cuidado y atención. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y no importa si es judío o si es de otra nación, el judío primeramente y también el griego. Todos vamos a ser juzgados delante del Señor, tanto israelitas como palestinos, tanto colombianos como ecuatorianos, o chilenos como venezolanos. Todos estamos delante de un Dios justo. Pero le invito a buscar esto. La recompensa para aquella persona que ha sido justificada por el Señor y se esfuerza en obedecer a Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. No importa si usted es judío o si usted es griego o si usted es de otra nacionalidad. ¿Sabe por qué? Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro juez justo. Así que quiero extenderle una invitación. En esta noche quiero invitar a todos aquellos que no conocían
esta parte de Dios. Tal vez usted llegó por primera vez. Le invito a acercarse al Señor Jesucristo. Nosotros podemos ayudarle. Escríbanos allí en Facebook. Quiero seguir estudiando la palabra de Dios. Con mucho gusto nosotros podemos estudiar con usted. Pero si usted es un siervo de Dios que ya decidió obedecer el Evangelio, le invito a consagrarse al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Nos vemos la siguiente lección del libro de Abdías. Es la última lección. Que Dios les bendiga.